Esto es DW Noticias desde Berlín. Irán lanza una nueva batería de misiles contra Israel en el cuarto día de bombardeos recíprocos. Los ataques han dejado ya cientos de muertos y heridos en ambos países, mientras los llamados a una desescalada topan con oídos sordos. Israel afirma que sigue en curso de inhabilitar lo que considera una amenaza existencial del programa nuclear de Irán. Estos son nuestros titulares. Israel bombardeó la televisión estatal de Irán mientras se registran explosiones en toda la ciudad de Teherán. El primer ministro de Israel afirma que su ejército ya tomó el control sobre los cielos de la capital iraní. Y además, líderes mundiales llegan a las montañas rocosas de Canadá para la próxima cumbre del G7. La situación global de seguridad, incluyendo la violencia en Medio Oriente, se apropian de la agenda. Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con noticias en desarrollo. El conflicto entre Israel e Irán entra ya en su cuarto día consecutivo con un intercambio de bombardeos entre los dos países fuertemente armados. Este lunes, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron nuevos ataques contra objetivos en Teherán, incluyendo la sede de la televisión estatal iraní, interrumpiendo una transmisión en vivo. Israel afirma que Irán utiliza las instalaciones de la televisión estatal iraní para fines militares. Una hora antes había instado a los civiles a evacuar un distrito en el noreste de Teherán, donde se encuentra el canal. Columnas de humo se han visto en las afueras de la ciudad durante todo el día. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ejército israelí ya tomó el control sobre el espacio aéreo de Teherán. Netanyahu agregó que las Fuerzas Armadas de su país están cumpliendo las metas establecidas. La Fuerza Aérea israelí controla los cielos de Teherán. Esto supone un cambio en la campaña. Estamos camino de conseguir nuestros dos principales objetivos: eliminar la amenaza nuclear y la amenaza de los misiles. Al controlar los cielos de Teherán, estamos alcanzando estos objetivos. Las autoridades iraníes afirman que los ataques de Israel han dejado más de 200 muertos y más de 1.000 heridos, mientras que en Israel ya son 24 los fallecidos en los bombardeos iraníes desde el pasado viernes, según informó la oficina del primer ministro. Los ataques de la última madrugada impactaron en varias ciudades del centro de Israel, incluida Tel Aviv, y causaron 8 muertos y decenas de heridos. La guerra empezó después de que Israel bombardeara por sorpresa Teherán el pasado viernes, atacando principalmente las instalaciones nucleares y a la cúpula militar del país. Hay un bebé entre los evacuados de un edificio residencial en Petah Tikva, en la periferia de Tel Aviv. Un misil iraní impactó en las viviendas por la noche y causó varios muertos y decenas de heridos, según los servicios de emergencia del país. La mayoría de residentes consiguieron entrar en el refugio antiaéreo del edificio. Al cabo de unos minutos escuchamos una fuerte explosión y cuando salimos vimos todo el daño, todas las casas destrozadas. Salir de la habitación de seguridad y ver que te han destrozado el apartamento no es agradable, pero así estamos. Los fuertes sistemas de defensa israelíes tampoco lograron proteger Bnei Brak, otra ciudad cercana a Tel Aviv. Entre los edificios alcanzados por los misiles iraníes había una escuela y una sinagoga. Los servicios de emergencia de Israel difundieron estas imágenes de la ciudad portuaria de Haifa. Otro video muestra humo saliendo de la central eléctrica de la ciudad. Israel ha prometido responder a los últimos ataques iraníes, una represalia por los bombardeos sobre Teherán que Israel inició el viernes. Los israelíes se enfrentan a una situación sin precedentes desde que el país entró en guerra, como lo declaró Benjamin Netanyahu tras los atentados terroristas de Hamas hace ya más de 600 días. La periodista Maya Siminovich visitó una de las zonas bombardeadas por Irán en Tel Aviv y nos envió este reporte.
Hola, me encuentro en Tel Aviv, en el lugar del impacto de un misil balístico lanzado desde Irán en la madrugada del domingo al lunes. Como pueden ver a mis espaldas, causó daños considerables en varios edificios, también en edificios que no se pueden ver ahora mismo. Hubo muchos heridos y, sin embargo, ningún muerto se ha reportado hasta ahora. En una noche en la que Irán lanzó 40 misiles balísticos a Israel, se produjeron 8 muertos hasta ahora, muchos daños también en la ciudad de Haifa, también en Tel Aviv, también en Petah Tikva. Hoy el ejército israelí anunció que han destruido un tercio de las lanzaderas de misiles desde Irán y que se espera que esto vaya en aumento. Y sin embargo, los ciudadanos israelíes se están preparando para otra noche de refugios y de misiles. Bien, el ejército de Israel asegura que ataca principalmente instalaciones nucleares y militares en Irán. En respuesta a los bombardeos israelíes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció este lunes que el Parlamento prepara un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó este lunes a reactivar con urgencia la vía diplomática para frenar la escalada de violencia entre ambos países tras conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Erdogan también anunció que Turquía reforzará su arsenal de misiles de medio y largo alcance como medida disuasoria frente a los bombardeos aéreos de Israel sobre Irán y la respuesta de este país. Mientras, las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán continúan estancadas. Luciano Zácara es profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Doha para ayudarnos a comprender mejor la situación que se está atravesando en Medio Oriente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Zácara. Gracias por estar con nosotros. Con Israel e Irán hablamos de la segunda y la tercera potencia militar más grandes en Medio Oriente. ¿Qué tanto cambia esta escalada del conflicto, la situación de los otros países de la región? Bueno, ya se está previendo, el CIPRI, que es el instituto que sigue el movimiento de los arsenales del mundo, prevé que va a haber una carrera armamentística ya en la región y probablemente una carrera armamentística a nivel nuclear. Evidentemente, todo esto que está pasando hace revisar la manera en que todos los países están manejando su defensa. Hemos visto a lo largo de estos 2 años que la disuasión ya no funciona, que ningún país se limita a amenazar, sino que empiezan a atacar también. Israel ha atacado a quien ha creído conveniente atacar, Irán ha respondido, Irán ha atacado. Evidentemente no hay ningún Estado que no se o que tema involucrarse militarmente con quienes considere que están amenazando su existencia. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora, que es el peor escenario posible que habíamos previsto desde que comenzó la guerra en Gaza, puede arrastrar a toda la región a una situación mucho más complicada si es que no se para en estas próximas semanas. No hay que esperar otros 18 meses para que este conflicto se termine. Esto se tiene que terminar muy pronto o toda la región va a verse arrastrada. E incluso quizá más allá, si tomamos en cuenta el respaldo que se obtiene desde otros países y potencias. Estados Unidos ha redoblado su retórica a favor de Israel desde el inicio de los ataques el pasado viernes. ¿Qué esperaría usted de las otras grandes potencias externas en la región como Rusia y China, o la posibilidad también de que se vean enfrentadas? Bueno, si bien Rusia y China han criticado muchísimo a Israel y han la culpa de Israel de haber iniciado este ataque preventivo, no creo que ninguna de las dos potencias se vaya a poner del lado de Irán en caso de una expansión del conflicto. Creo, no obstante, que Putin puede llegar a ofrecer, o incluso ha ofrecido, la posibilidad de mediar entre Netanyahu y Pezeshkian, Netanyahu y Jamenei, para tratar de reducir o de desescalar esta tensión, o sea que se está tratando de tener un papel más disuasorio y más diplomático, más que militar, pero por otra parte vemos que Estados Unidos está movilizando parte de su flota también hacia la región, tratando de dar una muestra muy concreta de apoyo militar en caso de necesidad por parte de Israel. Por lo tanto, vemos que quizá la balanza no esté muy equilibrada. Si hay una expansión del conflicto, Israel va a estar acompañado y va a tener respaldo. En cambio, Irán se va a ver mucho más limitado en cuanto a posibilidades de combatir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, veo que esto
esta escalada necesariamente va a ser mucho más perjudicial para Irán que para Israel en este contexto. Veíamos declaraciones, por ejemplo, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan llamando a la calma y también ofreciendo un rol mediador. Así como está el escenario, como vemos las cosas, ¿ve usted algún espacio para una mediación o resolución de este conflicto? Y si es así, ¿cómo llegaríamos ahí? Para la mediación lo veo muy complicado. No veo ningún país que pueda ahora ofrecerse a mediar que realmente sea escuchado. Evidentemente Estados Unidos ha perdido la credibilidad. Trump había iniciado una manera de hacer política en Medio Oriente, contactando directamente con miembros de Hamas, con miembros de los Houthis y con Irán para entablar conversaciones directas de cese el fuego o de distintas o conversaciones nucleares en el caso de Irán, y de repente permite, después de que varias administraciones, incluso la de Biden y la de Trump, hayan convencido o evitado que Netanyahu hiciera este ataque preventivo contra instalaciones nucleares iraníes, de repente Trump le da el visto bueno a Netanyahu para que se haga este ataque con la intención aparentemente de forzar a Irán a sentarse en la mesa de negociaciones nuclear por sexta vez en Omán y firmar algo que Irán no estaba dispuesto a firmar. Creo que el error es evidente. Irán no se va a sentar en medio de un ataque de esta escala, en medio de una confrontación militar. Por lo tanto, mediar creo que es difícil. Creo que lo que se puede exigir es que se paralicen las acciones militares, que Israel paralice sus acciones militares y que Rusia y China, o sea que Trump es el único que lo puede hacer en el caso de Israel, y que Rusia y China puedan convencer a Irán de que dé espacio también a la negociación. Pero no puede haber un actor intermedio que pueda sentar a las dos en este momento en la mesa, porque creo que no hay ninguno que lo pueda llegar a hacer. Quizá Rusia en este caso. Pero bueno, es un actor que también tiene relaciones muy conflictivas con Estados Unidos por el tema de Ucrania, lo cual complica mucho más el rol de los mediadores en este conflicto. Era el análisis de Luciano Zácara. Señor Zácara, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor esta situación y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Y desde luego continuamos también dando seguimiento a las reacciones internacionales. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que Irán no debe desarrollar ni poseer armas nucleares. Merz advirtió este lunes que el programa nuclear de Teherán representa una amenaza existencial para Israel. Según Merz, los avances iraníes en materia nuclear motivaron a Israel a atacar objetivos militares en territorio iraní. El mandatario alemán reiteró el derecho de Israel a defenderse, pero pidió una desescalada urgente del conflicto. El gobierno de Alemania tiene una postura clara y predecible en este conflicto, pero también ve oportunidades para una resolución, como nos lo cuenta nuestra corresponsal política, Ana Plasencia. El vicecanciller alemán Klingbeil y el ministro federal de Exteriores Wadephul destacan la importancia de evitar un conflicto regional a gran escala y defienden a Israel. En el marco de su gira por Oriente Próximo y los países del Golfo, Johann Wadephul, de Exteriores, apuesta por la diplomacia. Hablaba hoy desde Omán incluso de oportunidad y de que confía en que Israel e Irán rompan la actual espiral de violencia y pasen a una fase de negociaciones. Comentando las declaraciones del presidente iraní de que no tiene intención de desarrollar armas nucleares, Wadephul decía que Irán debe demostrarlo con hechos porque no está cumpliendo con sus obligaciones nucleares. Israel, así lo reitera Alemania una y otra vez, tiene derecho a defenderse, algo que se volvió a subrayar esta mañana aquí en Berlín en la conferencia de prensa de portavoces del gobierno. Más determinante fue otro experto en política exterior, también el conservador Norbert Röttgen, que no ve la perspectiva de una solución diplomática negociada y sostiene que Teherán está camino de convertirse en potencia nuclear, lo que tendría consecuencias devastadoras no solo para la seguridad y existencia de Israel, sino para toda la región y el mundo, incluida Europa, decía. Y la guerra en Gaza continúa a pesar de que la atención internacional se enfoca ahora en Irán e Israel. Miles de personas salieron a las calles este domingo en varias ciudades europeas para pedir el fin de la guerra en la franja. En Bruselas, más de 100.000 personas acudieron a la marcha convocada por 150 organizaciones. Los manifestantes recorrieron las calles formando una línea roja. Una acción similar tuvo lugar en la ciudad neerlandesa de La Haya, donde cerca de 150.000 personas protestaron contra las políticas de su gobierno hacia Israel. En París,
un grupo de manifestantes emprendió una marcha hasta Bruselas para pedir sanciones de la Unión Europea. Israel niega rotundamente estar violando el derecho internacional en el enclave palestino. La llamaron la línea roja. Decenas de miles de manifestantes se vistieron de ese color en La Haya, representando la línea roja que, afirman, su gobierno nunca ha trazado con Israel por la guerra en Gaza. La protesta fue organizada por grupos de derechos humanos y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Save the Children. Nació de una conversación con otros 5 directores y el primer ministro. Él dijo que no veía una línea roja, así que le dijimos, si no la ves nosotros, te la dibujamos. En la vecina Bélgica, otra línea roja se dibujó en Bruselas. Los organizadores dijeron que fue la mayor manifestación de solidaridad con el pueblo palestino que se ha visto en el país. Europa no hace nada. No lo entiendo. Me pone furiosa. En París, un grupo de manifestantes inició una marcha de una semana hacia Bruselas. Quieren presionar a los líderes europeos que se reunirán la próxima semana para revisar los vínculos comerciales con Israel. El 23 de junio hay una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. También existe un acuerdo de asociación entre Israel y la UE. Queremos que se suspenda. Mientras Israel continúa su ofensiva en Gaza, algunos ciudadanos europeos aumentan la presión sobre sus gobiernos para que actúen y pongan fin a la violencia. Líderes mundiales se reúnen en la localidad montañosa canadiense de Kananaskis con motivo de la cumbre anual del G7, el grupo de los 7 principales países industrializados. El anfitrión, el primer ministro canadiense Mark Carney, ya se entrevistó con el presidente estadounidense Donald Trump. La reunión se produce en medio de las crecientes tensiones comerciales entre ambos países, además de la referencia de Trump a Canadá como estado número 51 de Estados Unidos. Carney también se entrevistó antes con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Los conflictos entre Israel e Irán y la guerra en Ucrania serán los principales temas de la agenda de la cumbre, que durará 2 días. Y Benjamín Álvarez Gruber es nuestro enviado especial para la cobertura de esta cumbre. Nos acompaña desde la ciudad de Kananaskis. Benjamín, buenas tardes, un gusto saludarte. El conflicto entre Israel e Irán marcará sin duda la agenda de este encuentro. ¿Qué postura podemos esperar de los países del G7? Efectivamente, el conflicto entre Israel e Irán marcará la agenda en un G7 donde ya tenemos varios temas que se conversarán, no solo los líderes que ya se están reuniendo, sino también las distintas delegaciones. Mencionabas algunas, la guerra en Ucrania, también la guerra en Gaza por parte de Israel y también ahora el creciente conflicto entre Israel e Irán. Lo que estamos escuchando, según fuentes, es que Estados Unidos no estaría apoyando una resolución en relación al conflicto armado entre Israel e Irán, y esto es distinto, hay que recalcar, al comunicado conjunto que normalmente se publica después de estas cumbres. Digo normalmente porque este año será distinto. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que después de esta cumbre no habrá un comunicado conjunto, mostrando también las fuertes diferencias dentro de este grupo en relación a cómo resolver estos conflictos. La guerra en Ucrania, Benjamín, también será abordada con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente de la OTAN. ¿Qué margen de acción le queda todavía a un grupo como el G7 para cambiar el transcurso de la guerra? Así es, varios líderes invitados que no son parte del G7, como el caso de Ucrania. Tenemos también al presidente brasileño Lula, que también estará aquí en Canadá, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que vienen a reunirse también con este grupo de los G7, pero es algo que ya dio de hablar en la primera reunión que tuvieron el presidente estadounidense con el primer ministro canadiense, debido a que Donald Trump públicamente se refirió como un gran error excluir a Rusia del entonces grupo G8. Este fue el año 2014, que fue la reacción de este grupo a la anexión ilegal de la península de Crimea de Ucrania. Trump dijo que esto es un gran error, y ahí los líderes europeos están intentando buscar una estrategia conjunta, en este caso con Francia, Alemania, con Italia, que ya se están reuniendo también para aumentar la presión al presidente estadounidense para que este
se sume también a las sanciones, pero con estas declaraciones del presidente estadounidense al comienzo de esta cumbre aquí en Canadá ya queda claro la diferencia en opiniones, él considerando que aún sería importante tener a Rusia dentro de este grupo selecto de países que se reúnen en Canadá durante estos días. Todo está por verse ahí en Kananaskis. Será el reporte de Benjamín Álvarez Gruber. Benjamín, seguiremos muy pendientes con tus reportes. Muchas gracias. Y lo decíamos ya, este encuentro ocurre en un contexto complejo también desde el punto de vista comercial. La guerra arancelaria, asunto clave que se aborda hoy, este martes, en la cumbre del G7 en Canadá, ha generado enorme incertidumbre económica global, impidiendo a las empresas hacer previsiones de sus costos y obligándolas incluso a reducir planillas. La situación también afecta a empresas que hacen labores filantrópicas. El siguiente reportaje muestra el caso de una compañía estadounidense que fabrica máquinas para elaborar encajes para prótesis para ayudar a los veteranos ucranianos. Esta empresa les dona los equipos, pero ahora se han encarecido por los aranceles. Por primera vez, este soldado ucraniano camina con su nueva pierna. Una empresa estadounidense donó las máquinas que hacen posible estas prótesis, pero cada vez es más difícil porque los aranceles disparan los costes. Es una locura. ¿Serán los aranceles un obstáculo en la ayuda a los heridos de Ucrania? Esta es la máquina que hemos desarrollado para fabricar anclajes de prótesis. Es una impresora 3D. El anclaje es lo que sale de la máquina. Luego se une al soporte para fijarlo en su sitio. Por lo tanto, ahí logra juntar el soporte al que está unido la prótesis con el anclaje, así que básicamente es la unión de ambas partes. Tony quiere enviar 26 más de estas máquinas a Ucrania, pero hay un problema. El tornillo que ven aquí, los raíles sobre los que se desplazan son japoneses, los motores que accionan los raíles son de China. Así que básicamente todo en esta máquina está sometido a gravámenes. Sin aranceles, la máquina cuesta $18.000. Con ellos podría añadir un par de miles más. Hemos despedido a 15 personas en los últimos 2 meses por el descenso de las ventas. Ya lo estamos notando. Tony habla con el director de la cadena de suministro. Hey Rich, ¿qué tal si me resumes cómo nos afectan a día de hoy los aranceles? Estresante, muy estresante. Estaba en 145%. Estoy constantemente mirando cuáles son los cambios con los aranceles y a partir de ahí tratando de prever cuál será el importe. Los aranceles añaden costes adicionales a materias primas como el aluminio y a los componentes importados. Para nosotros es completamente irreal pensar en abastecernos en Estados Unidos. Estas piezas proceden de todo el mundo, tendríamos que rediseñar nuestras máquinas. Estás hablando de una generación de trabajo. Esto no es algo a corto plazo, nos llevará a hacerlo muchos años. Pese a las dificultades, Tony quiere seguir ayudando. Logró que 4 máquinas llegaran a Brovary, en Ucrania, justo antes de la imposición de aranceles. Ahora el personal estadounidense enseña en videollamadas a sus socios ucranianos cómo usar los equipos. Los ingenieros montaron esta máquina con piezas compradas antes de la guerra arancelaria. La preparan para su envío, pero la incertidumbre sigue en la mente de Tony. Lo que tendrá que ocurrir es que haya algún tipo de coherencia en la situación arancelaria para que todos conozcamos las reglas y podamos actuar en consecuencia. Hasta que no haya algún tipo de certidumbre en torno a los gravámenes, va a ser caótico. Es el único modo de explicarlo. Es simplemente un caos. Al menos este envío está listo con destino a Ucrania. Y una nueva y peligrosa carrera armamentística nuclear estaría en marcha, advierte el CIPRI, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que rastrea los arsenales de armas en el mundo. En su informe anual, el CIPRI destaca que la mayoría de los 9 países con armas nucleares están desplegando, modernizando y aumentando sus arsenales. Actualmente, Estados Unidos y Rusia poseen el 90% de las ojivas, mientras que el arsenal de China crece más rápido que el de ningún otro país, alrededor de un centenar más cada año desde 2023.
Tiempo para fijarnos en Latinoamérica. Miles de personas marcharon este domingo en las principales ciudades de Colombia para condenar el atentado contra el precandidato presidencial de derecha, Miguel Uribe. El senador permanece hospitalizado en cuidados intensivos tras recibir 3 disparos durante un acto público en un barrio de Bogotá. La Fiscalía presentó ante un juez una tercera persona presuntamente implicada en el ataque del pasado 7 de junio en la capital colombiana. Miguel, tu hijo te espera en casa para darte un abrazo. Tu esposa te necesita para seguir amándote y queriéndote. Sigue luchando para que lo veas crecer y seguir tu ejemplo. Es el conmovedor testimonio del padre de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de derecha que permanece hospitalizado en cuidados intensivos desde hace 9 días tras recibir 3 disparos durante un acto público en un barrio popular de Bogotá. Miles de personas marcharon este domingo en las principales ciudades del país en rechazo al atentado que despertó recuerdos de la violencia ejercida contra políticos en las décadas de los 80 y 90. Hace 34 años, la guerra se llevó a mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a nuestro hijo de apenas 4 años que su madre había sido asesinada. 3 décadas después, la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida. Los manifestantes llenaron calles y plazas vestidos con camisetas blancas y portando banderas de Colombia en un llamado por la paz. Estamos marchando por Miguel Uribe, es una víctima del estado de inconformismo que tenemos. Quieren callarnos, quieren silenciarnos y queremos alzar la voz y decir, estamos cansados. Miguel es un representante de tanta gente buena que quiere que Colombia salga adelante. Y lo están callando a la gente buena. La policía ha detenido ya a 3 presuntos implicados en el crimen. Un adolescente de 15 años está acusado de ser el autor material del atentado, mientras que hay un sospechoso de haber coordinado la logística del ataque. Las autoridades colombianas informaron además de la detención de una mujer en el sur del país, aunque no revelaron detalles sobre su presunta participación. Las elecciones presidenciales en Colombia están previstas para el 25 de mayo de 2026. Pero el atentado ha sacudido el panorama político y empañado el inicio de la campaña, generando temor por un posible regreso de la violencia en plena contienda electoral. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. En nombre de todo el equipo que trabaja aquí en Berlín, hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.